Matecito de coca. Hola a todos, todas, todes, ¿cómo están? Estamos en otro matecito de coca. Soy Andrea Morales. Y yo soy Kiara San Pablo. Y antes de empezar queremos agradecer a la Causa Chuncoca, que es nuestra casa radial. Esta nuestra casa. Y también mandar un saludo muy grande, muy fraterno. A todos nuestros radio oyentes, la gente que también nos escucha por streaming. Dentro y fuera del territorio boliviano. De Bolivia. Sabemos que nuestra casa, la Radio Causa Chuncoca, es muy escuchada por todos, todas y todes. Entonces, saludos a todos y gracias por escucharnos día a día. Por los que nos siguen día a día. Y si nos están viendo por primera vez, síganos día a día. Y también pueden seguirnos en redes sociales. Tenemos todos los programas están colgados en nuestro canal de YouTube, así que pueden hacer una maratónica también si no nos han escuchado antes. Estamos como Matecito de Coca o Matecito Bolivia en todas las redes. Y bueno, vamos a empezar con el programa de hoy, que es un homenaje también a la hoja de coca. Sí, nuestro Matecito de Coca es el nombre del programa porque nosotras queremos seguir siempre en esa línea de el simbolismo y la militancia que significa la hoja de coca en el país. Y hoy hemos decidido hacer este programa en torno a la hoja de coca. También porque hace unos días fue el Día Nacional de la Cuyico, porque en 2016 tú tienes el dato, Tengo, ¿no? el dato, a ver. La cuyico es una práctica ancestral que consiste en el masticado de la hoja de coca. Y el Estado Plurinacional de Bolivia, voy a leer una nota, celebra el 11 de enero como el Día Nacional de la Cuyicu desde la promulgación de la Ley 864, que fue en el año 2016, que consiste en el masticado de la hoja de coca en su estado natural. Es una expresión de una tradición ancestral. Esta ley, la Ley 864, declara a la Cuyicu como un patrimonio. Es muy importante esta ley, bueno, obviamente ha sido también en el gobierno del Evo, porque, y aquí quiero que hagamos, ya que nos embarquemos en un viaje en el tiempo, que hagamos un repaso de qué significa la hoja de coca para el país. Porque bueno, desde yéndonos a los tiempos precoloniales, precolombinos, la hoja de coca se consumía obviamente, pero se consumía, según lo que tengo entendido, por lo que he leído documentos históricos, solo por la nobleza. En el tiempo de los incas, la hoja de coca era como algo muy preciado, entonces se consumía casi solo por los altos estratos de la sociedad. Luego ya se fue haciendo más popular y se fue expandiendo, digamos, su consumo. Ya tiempo después la coca era de consumo de las mayorías, porque también se descubrió esto de que la coca tiene como este poder de ayudar en muchas cosas contra muchas enfermedades, no solo la cuyico, pero también en mates, en distintas pomadas y demás. Entonces era de consumo masivo, casi la coca ya. Cuando llegaron los españoles, ya la coca era de consumo masivo de las poblaciones en nuestro país y también en los países vecinos, en los Andes. Y luego es que también, bueno, los españoles siempre veían esto con mucha curiosidad y poco a poco van descubriendo qué usos tenía la coca, y por eso la coca es como tan simbólica, tan importante, sobre todo para los pueblos andinos. Porque siempre ha habido en la historia como un juego de que los que masticaban coca, como digo al principio, eran solo los altos estratos, luego pasa a las mayorías. Cuando llegan los españoles comienza una cierta estigmatización ya en torno al consumo de coca, ¿no? Y desde el inicio de la República, justamente yo estaba estudiando esto en un trabajo del año pasado de la U. La coca es como una excusa para mantener el racismo y para mantener esta idea de los indígenas como seres salvajes, como seres incivilizados. Porque ¿qué se decía? Cuando se quiso comenzar en la República a mediados de los 90 con los liberales, el gobierno liberal es el primero que quiere hacer como una pedagogía nacional, quiere tener un programa, digamos, de educación escolar unificado para todo el país. Ahí lo que hacen,
para, digamos, no llevar la educación al área rural, no llevar la educación a lo que ellos como blanqueados consideraban como indígenas, que dicen, y aquí hay muchos artículos al respecto de lo que decía, que me parece terrible, pero en ese entonces era muy aceptado, decían que los indígenas tenían los sentimientos reprimidos porque tenían el vicio de la coca y del alcohol. Y para ellos mascar coca, el acullico, era directamente, para ellos, según su razón científica, como igual que Luis Arce se creían académicos iluminados, decían, mascar coca, cuando la masca se convierte en cocaína. Para ellos eso era verdad y lo publicaban. La Sociedad Geográfica de La Paz, que era como el círculo intelectual más importante de Bolivia, publicaba esto como una verdad. Entonces decían, no podemos educar a los indígenas porque ellos primero, antes de ser educados, tienen que librarse del vicio de la coca y del alcohol. Pero para ellos era como que también la gente les decía, ¿no? Hay gente, digamos, que no indígena, blanca, mestiza, qué sé yo, lo que se considerarían, que también consume alcohol. ¿Y qué decían ahí los intelectuales, los liberales, que luego son neoliberales, pero es la misma gente, la misma ideología? Decían, no, pero es que a los indígenas, por su raza, les afecta más la coca y el alcohol, y por eso consumen los dos, porque según ellos, los blancos no consumían coca, y la coca tenía como el efecto, y ahí hay muchas cosas que se le atribuyen a la coca, como decían que comprimía como que sus sentimientos y también su pensamiento. Entonces, como mascaban coca, que se convertía en cocaína, uno, eran drogadictos, dos, no tenían sentimientos como razonables, eran como, ahí viene lo de ser salvajes, ¿no? Eran como gente que no razonaba bien y tenía los sentimientos, dicen, una suerte de comprimidos, constreñidos. Y aparte eran seres que no podían evolucionar porque eran seres adictos. En algunos artículos esta gente, que eran los gobernantes en ese entonces, hablamos de Pando, el primer periodo liberal, y otros, toda esta suerte de intelectuales que estaban en torno a los liberales. Pando, que fue nuestro presidente, ¿no? Decían esto, y decían además que a los indígenas, no solo por el vicio de la coca, que era un vicio, era como algo malo, no se los podía educar y no se los debía dejar venir a las ciudades, porque ese comportamiento vicioso, errático y salvaje no debería ser aceptado en las ciudades. Entonces hay toda una cuestión de racismo en torno al consumo de coca, que hasta ahora, y ahora me preocupa mucho porque estamos viendo esto repetirse. Las últimas declaraciones de Luis Arce van en torno a esto, porque bueno, luego de todo este periodo, digamos, que ya hablamos hace hartos años, 1940, 1950, vienen los periodos neoliberales, los periodos de dictaduras, y hay también la mayoría de dictadores militares, usaban la excusa de la coca ya más yéndose al cultivo, no solo con el estigma de consume coca, es un salvaje, es igual que cocaína y demás, sino diciendo, tenemos que erradicar la coca, y por eso siempre yéndose contra el chapare, que hace años, en 1978, era el 80% de la producción de coca nacional se hacía en el chapare. Entonces el chapare era como la zona de producción de coca, y para eliminar a la gente del chapare, justificar, matar, asesinar a esa gente, los dictadores, Banzer y demás, decían, no, es que con esa gente no se puede dialogar, esa gente solo quiere plantar más y más coca porque se dedica al narcotráfico. O sea, cultivar coca era igual a ser narcotraficante. Aunque sabemos que, y ellos obviamente sabían, que el consumo masivo de coca de los bolivianos es, como decíamos, desde hace siglos, porque todos tenemos nuestro acuílico, ¿no? Es algo bastante común. Y ahora, además, hay nueva investigación científica en torno a la hoja de coca como tal, y cuáles son los efectos que realmente tiene, ¿no? Claro. El masticado de la hoja de coca ya se sabe, y hay un montón de investigación al respecto, que tiene un efecto positivo en la capacidad que tiene la hemoglobina en la sangre, claro, de poder asimilar el oxígeno. Entonces, ¿por qué es tan importante, especialmente en el altiplano? Porque en el altiplano hay menor presión de oxígeno. Claro. A mayor elevación hay menor presión de oxígeno. Entonces, si hay menor presión de oxígeno, es más difícil para nosotros poder
saturar la cantidad de oxígeno necesaria, ¿no? Y por eso está lo del mal de altura. Y por eso siempre cuando alguien que no es de La Paz llega y tiene mal de altura, le dan matecito de coca. O le dicen que más que coca. Porque en realidad la coca lo que hace es ayudarte a poder saturar mejor oxígeno y que tu sangre tenga mayor capacidad de absorber el oxígeno y poder realizar tus actividades con mayor fluidez. Claro, es como casi un café del altiplano, digamos. Claro, pero además ayuda a hacer tus actividades porque mejor. El café tiene cafeína y la cafeína lo que hace es que actúa en el... Tiene como un inhibidor, que lo que hace más bien es que inhibir el sueño, pero la hoja de coca tiene un poder mucho más fuerte que es mucho más sanador realmente, ¿no? Claro, lograr que tu sangre sature mayor cantidad de oxígeno. Y hay un dato curioso. Te hace un superhumano en los Andes, más o menos. Claro, un dato curioso hablando de eso respecto a la nueva investigación científica y a lo que ha sido la colonización. Cuando llegaron los españoles, llegaron directamente al Cerro Rico de Potosí, porque querían saquear todos los minerales que había en el Cerro de Potosí. Y trajeron esclavos, los que eran esclavos para ellos en España, que eran africanos. Y estos africanos los llevaron a la mina y no pudieron tolerar la altura y murieron, ¿no? Muchos de ellos. Entonces los han liberado y los han llevado hacia Yungas. Y por eso es que ahora en Yungas hay comunidades afrobolivianas. Claro. Pero hay nueva investigación científica que demuestra que hay mutaciones a nivel genético que te permiten ya sea saturar mayor cantidad de oxígeno en condiciones de menor presión de oxígeno o mayor cantidad de oxígeno. Entonces, nosotros a este lado en el altiplano tenemos una mutación en los genes que nos permite poder absorber fijar mayor cantidad de oxígeno porque estamos en las condiciones en las que hay menos saturación de oxígeno. Somos superhumanos. Pero a su vez en África se ha descubierto que tienen la mutación que más bien les impide saturar una cantidad muy alta de oxígeno, porque ellos están al nivel del mar, entonces no necesitan, pero esa incapacidad de saturar tanto oxígeno les permite sobrevivir cuando tienen fiebre. Y esta ha sido una mutación que ha permitido que sobrevivan a la malaria. Por eso son resistentes a la malaria, pero son menos resistentes incluso que los europeos a la altura, al mal de altura. Entonces, y ahí el dato curioso, que las poblaciones afrobolivianas son de las que más valoran a la hoja de coca. Y ahora la pregunta es... Precisamente por esto, ¿no? Porque ellos han descubierto también que masticando la hoja de coca podían sobrevivir mejor. Yo me imagino que estas poblaciones, si se les hace un estudio genético, ya van a tener otro tipo de mutaciones, ya no las que tienen originalmente las personas en África, sino más parecidas a las nuestras, ¿no? En esta región. Pero es un dato interesante que ya tiene un sustento científico, ¿no? No estamos hablando de especulaciones ni nada de eso. Que podemos decir que en las épocas de las dictaduras, los dictadores que eran militares, entonces eran por ende bastante ignorantes. Pero bueno, pero ahora, como te decía, los liberales que eran como los intelectuales, la creme de la creme, los científicos, que hacían incluso, estaba ahí dentro de eso George Roma, que era un belga que vino y hizo la escuela normal, que es la que hasta ahora sigue, que hace a los profesores, los forma supuestamente. Él tenía estudios de antropometría de los niños aymaras, que cómo iban creciendo sus caras y demás, y esta gente es la que decía eso, esta gente es la que decía... La coca es cocaína cuando la mascan y por eso son unos salvajes y por eso no les vamos a dar educación. Esa fue la justificación. La coca fue la base de la justificación para no educar a los indígenas. Y para hacer esta diferenciación que tenemos hasta ahora, ¿no? Dentro del Estado, porque luego se hicieron escuelas públicas dentro de lo que nunca... Porque también ahí a los indígenas, por esa justificación de decir no tienen sentimientos, la coca les comprime, no les deja razonar porque es una droga, porque es cocaína, la educación de los indígenas fue a palos. Fue como, si tú no quieres esto, es palo, es castigo, es a base del miedo. Y la educación ya de la otra cúpula, digamos, serán los hijos de esta gente y demás los que se creían blancos, fue distinta. Entonces es muy interesante ver
cómo ha influido y por qué es tan importante aún el simbolismo de la coca. Porque bueno, viniendo ya a los últimos tiempos, bueno, Gonzalo Sánchez de Lozada igual ha hecho toda su batalla, todos los gobernantes de derecha, contra el chapare y contra la coca, porque eso es una razón ya geopolítica que obviamente responde a mantener sus privilegios como blanqueados para que Estados Unidos siga explotando, porque ¿qué es lo que ha pasado ya los últimos años? Desde el periodo de los liberales, desde 1930, 40 y pico, se abren las puertas a Estados Unidos, a que Estados Unidos venga, saque los recursos naturales que quiera, saque la mano de obra que quiera, violen sus soldados a las mujeres que quieran, saquen lo que quieran, más o menos, ¿no? Justo coincide con el periodo en el que se estigmatiza mucho a la coca con mucha fuerza, y luego todo eso se sigue acrecentando y acrecentando y acrecentando, dictaduras militares, luego sigue todo en la misma línea realmente. Luego viene el MNR, un corto lapsus que no cambia mucho, cambia algo importante, sí, pero no cambia estos temas simbólicos fundamentales, sobre todo en torno a los indígenas, no cambia nada el MNR. Gonzalo Sánchez de Lozada sigue metiéndose contra la coca, y ahí es que viene 2003, la guerra del agua y el movimiento cocalero con Evo Morales, que claro, y aquí quería que escuchemos una declaración que da justamente Banzer para cerrar este fragmento del programa respecto a la coca, porque sabemos que Banzer obviamente ha sido un dictador y demás, pero me pareció muy interesante lo que él decía. Son unos pequeños segunditos que quisiera que los escuchemos. A mí no me han puesto en el gobierno los cocaleros, ellos no me pueden exigir absolutamente nada. Lo que yo les tengo que exigir a ellos es que cumplan la ley 1008 y dejen de sembrar coca y hacer cocaína. La presión que me puede. O sea, a mí eso, y eso es lo que repetían casi todos los dictadores de la época, me parece fundamental. Porque aquí Banzer dice el discurso, ¿no? Dice los cocaleros, y luego dice no se puede negociar con ellos porque la ley 1008. Que la vamos a hablar en el siguiente. Que la vamos a hablar en el siguiente fragmento, pero quiero que nos quede bien a todos la importancia que ha tenido esta hoja que es tan buena, como hablábamos, dentro de la política nacional. Nos vamos al corte y volvemos. Bueno, en el matecito de coca de hoy veníamos hablando de la importancia justamente de la hoja de coca en nuestro país para las políticas en el contexto nacional. Habíamos hecho un repaso de que la hoja de coca ya era de consumo masivo cuando llegaron los españoles, en la época de los incas era de consumo de las altas esferas, pero desde la República es usada como una excusa para no educar a los indígenas, reprimir a los indígenas, decir que los indígenas son salvajes, porque como andábamos comentando aquí con la querida Andre, los liberales, los que fueron los que comenzaron con los digamos antepasados de los neoliberales en el gobierno, en el periodo liberal en Bolivia, fueron los que con mucha fuerza, los que comenzaron con la pedagogía nacional y con mucha fuerza implantaron estas ideas de que el acullicar coca, el mascar coca era, cuando la mascabas la coca se convertía en cocaína y que era droga y que por eso los indígenas no procesaban las cosas lógicamente, no podían sentir bien las cosas porque la coca les comprimía los sentimientos, y eso es como más o menos decir que eran salvajes, por eso no los debía educar el Estado. Deshumanizaba exactamente a la población que consumía la hoja de coca. Deshumanizaba, y aparte esa deshumanización servía para no educar, para decir que se tenían que quedar en el campo, no debían ir a la ciudad, no debían compartir los mismos espacios que la gente blanca o mestiza, ¿no? Que son los blanqueados, los que se creían no indígenas. Y es una receta que se sigue aplicando, ¿no? Lo de deshumanizar ciertas poblaciones para justificar después masacres, asesinatos, genocidios. Recordemos que aquí no hace muchos años atrás, el 2019, se ha deshumanizado también a la población de la ciudad del Alto, de Sacaba. Y se sigue haciendo, es una práctica muy constante y muy interna de mucha de la población boliviana,
que es este racismo interno que muchas veces tenemos y no nos damos cuenta. Cuando siempre tenemos conflictos políticos desde que aparece el MAS en la esfera política, el MAS, como viene desde los movimientos sociales, movimientos campesinos, movimientos indígenas, agarra todas estas cualidades que siempre se les han dado a los indígenas en el país, justamente por la hoja de coca, que es ser salvajes, no pensar con claridad, ser agresivos, ser inmorales, ser terroristas. Y eso tiene que ver con una carga simbólica racista que, como veníamos explicando, tiene que ver con la hoja de coca. Y tiene que ver con la hoja de coca como una excusa para decir nosotros no consumimos hoja de coca, entonces nosotros no somos salvajes, nosotros pensamos bien, nosotros sentimos bien, y por eso nosotros somos los que tenemos que educarnos, los que tenemos que gobernar el país y los que tenemos que decidir qué se hace. Y aquí es importante, por eso es muy simbólico hasta ahora Evo Morales y el MAS es el partido hegemónico y el partido más fuerte, porque todas estas mayorías que han sido excluidas en el país, finalmente, no nos vamos a detener en todo el proceso, logran organizarse para tomar el poder realmente y entrar al Estado y decir, no nos vamos a dejar engañar como por muchos gobiernos, como con el MNR que nos van a ayudar y demás, sino vamos a tomar nosotros el Estado. Y entra el Evo, que bueno, se dice, y es un debate si es el primer presidente indígena. Yo podría decirte que muchos presidentes antes, como todos aquí, eran indígenas, porque nosotros no somos pues aquí, no sé, hijos de los dioses griegos. Creo que todos tenemos sangre indígena en nuestras venas. Pero bueno, el Evo es el primer presidente que responde a los pueblos indígenas, que se asume como indígena y que mantiene esta cultura y esta intención, ¿no? Eso es importante, el tú sentirte parte de. Porque recordemos que estaba hace años, o sea, mucho antes de Evo Morales, como vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas, por ejemplo, que igual decía que era indígena, pero respondía a los intereses de Gonzalo Sánchez de Lozada, que era en ese entonces su jefe, digamos, y no se autopercibía realmente como indígena, lo usó como discurso, pero él no se sentía parte de la comunidad indígena. Porque él tampoco había tenido una trayectoria, y aquí es importante por eso también el Evo, porque el Evo no es que ha sido cualquier persona que haya tenido una, qué sé yo, mamá de pollera, o haya tenido un pasado de haber vivido en el área rural. Porque eso lo tiene mucha gente que hoy en día hasta es pitita y hasta es racista, ¿me entiendes? Pero lo que pasa con el Evo es que el Evo ha vivido también una trayectoria que es un poco la historia de mucha gente, que es de haber nacido en Oruro, de haber nacido en Orinoca, tener que haber migrado para mantenerse, digamos, mantener el pan de cada día y poder comer con su familia, a el Chapare para cultivar coca. Y de ahí es que él desde niño, desde joven, comienza con los movimientos cocaleros y se convierte en un líder sindical. Entonces es muy importante, yo creo, esa trayectoria, porque ya desde antes de ser presidente, al Evo había una estigmatización muy fuerte con él, porque era como que este cocalero de miércoles, más o menos, pensaban los políticos blanqueados tradicionales, no va a venir a decirnos qué hacer. Por eso le hicieron un juicio cuando él todavía era diputado, ¿no? Y lo que simboliza que él entre con sus bases, siempre dicen el bastión de Evo Morales es el Chapare, lo que simboliza que el Evo entre con sus bases al gobierno y que siga manteniendo esas bases, porque no olvidemos que no solo es el tema simbólico, el Evo cada año cuando era presidente iba y se reunía con sus bases y hacía una evaluación de su gestión, y sus bases le decían, y es algo me parece muy 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 importante, hablando de un país que hemos tenido muchos gobernantes que eran los políticos tradicionales de que la rosca, la casta, como le queramos decir, que eran los de familias antiguas millonarias, nietos de los liberales. Tenemos a Banzer, luego Tuto, digamos, ¿no? Que se heredaban entre sí el poder. Que se heredaban entre sí el poder y eran como que sabían que iban a, o sea, casi que nacían para gobernar, nacían, iban a los mejores colegios, obviamente. Era como monarquías. Era como una monarquía, bien, es una buen ejemplo. Eran como monarquías porque nacían en unas ciertas familias, iban a los colegios no indígenas, a los colegios privados, a los colegios donde iban luego mandados a universidades extranjeras para venir a gobernar el país.
Lo que pasa con el Evo es un rompimiento absoluto de eso y vemos un presidente que gobierna reivindicando a la hoja de coca, reivindicando a las plantaciones de coca, votando a todo todo lo que había pasado en el país, porque antes del corte hablábamos, por ejemplo, de Banzer, que mencionaba la ley 1008. La ley 1008 que justamente se crea en el 88, ¿no es cierto? Y que tiene el siguiente nombre. Ya Desde el menciona nombre la coca. dice Ley del régimen de la coca y sustancias controladas. De la coca, no de la cocaína, de la coca. Que fue promulgada el 19 de julio de 1988 por Víctor Paz Estenssoro. Y es una ley que no toma en cuenta la presunción de inocencia, sino que toma la presunción de culpabilidad. Claro, es era decir, como que te agarraba el gobierno a vos, no sé, ¿con Andrea, por coca? el chapar andando o aquí con tu bolsa de coca en la esquina. Y te podía- agarraba preso y decía, esta es una y narcotraficante. tú tenías que demostrar Que tú eras inocente, en Tu vez de que inocencia. ellos digan, porque siempre cuando alguien te arresta, sobre todo la policía te tiene que decir, le hemos encontrado con su y laboratorio tiene que de haber un coca o lo debido que sea. juicio. en Tiene el que probar que presenten eres pruebas. culpable para arrestarte, pero con la 1008 era justamente lo contrario. Lo que viola toda normativa internacional de derechos humanos, porque se supone que tiene que existir siempre una la presunción inocencia. de inocencia, no de culpabilidad. No es que tú acuses a cualquiera y esa persona tiene que ver cómo demuestra que no lo hizo, sino más bien tienen que demostrar que sí lo hizo. Pero bueno, la 1008 tenía ese principio porque la 1008 ha sido diseñada, creada, no por los gobiernos de Bolivia, ha sido creada por Estados Unidos, por la DEA que ya estaba aquí, para fácilmente asesinar a gente, apresar a gente, torturar a gente. Y sabemos y hay un montón de datos, de estudios que han visto cómo ha afectado la 1008 y todos esos años de los gobiernos dictatoriales, los gobiernos neoliberales, los gobiernos de derecha que tenían a la DEA en el país. ¿Qué era lo que hacía la DEA? La DEA monopolizaba el narcotráfico para Estados Unidos, ha hecho los cimientos realmente del narcotráfico en Bolivia, los ha hecho la DEA. Y Porque la DEA recordemos es que no la- teníamos tráfico, la coca se producía para consumo nacional, nosotros no teníamos grandes, por décadas no teníamos expansión de la producción de coca, Y recordemos porque que se la producía DEA, para eso. la DEA es esta agencia de control Control, Control de- entre comillas, ¿no? control de drogas, antidrogas supuestamente, que en realidad lo que hace es monopolizar la venta y la Y el fabricación narcotráfico, y la sí. venta de drogas, es decir, el narcotráfico. Por eso. En los países donde hay DEA es donde mayor narcotráfico existe. Por eso justamente el otro día hablábamos de Colombia, por ejemplo. Colombia recién ahora tiene un gobierno de izquierda, pero todos sus gobiernos de antes eran de derecha y tenían a la DEA. Por algo Colombia es el número uno en narcotráfico, el número uno en violencia por el narcotráfico, ¿no? Y en Bolivia, bueno, lo En que Ecuador hay DEA. en Y Ecuador hay DEA, ya vemos, luego vamos a vemos hablar lo de que lo está que pasa en pasando, Ecuador. ¿no? Pero justamente ese es el tema con la coca aquí en Bolivia. Cuando el Evo entra, porque la DEA no solo es que hacía narcotráfico, asesinaba a los indígenas que se le daba la gana, violaba a las mujeres del área rural de una manera realmente criminal. Y hasta en el penosa. área- en el área Esterilizaba urbana. a las mujeres del área rural para violarlas en repetidas Y ocasiones. hasta en el área también. urbana había miedo respecto a la DEA, quizás no se hablaba tanto, pero había como un conocimiento. Hay una canción de Atajo muy conocida. Claro, que la DEA no dice- me vea, que me cause Exacto, estrés, que la claro. DEA no me vea. Y esta canción no es que en el área rural la cantaban, digamos, ¿no? Y acá tenía muchos seguidores, la gente la bailaba, pero es por un motivo también. No, claro, y es que la DEA era poner una base militar de Estados Unidos aquí y poner a militares de Estados Unidos a que hicieran lo que les diera la gana. O sea, Violando han la ma- soberanía del han país. matado a la gente que ellos han querido y hasta ahora no sabemos y nunca sabremos cuánta gente han matado, cuántas mujeres han violado, cuántos niños han asesinado, porque también esa era la otra misión de la DEA, limpieza étnica, acabar con los indígenas. Eso se sabe, ¿no? Pero bueno, cuando entra el Evo vota a la DEA, vota a Estados Unidos, saca todo esto y da la vuelta a la tortilla y dice, más bien vamos a hacer la ley para la ley
saca la 1008, esta ley criminal, hace las leyes para regulación y es el primero que realmente controla el narcotráfico, controla las plantaciones de coca, Claro, intenta fomentar el tema de controlar, hace biométrico. ¿Cuáles son incluso las de los dos que leyes porque hay dos leyes que sustituyen a la 1008 plantan. en 2017, que son la ley de sustancias controladas y la ley de hoja de coca? Ya las toma como dos leyes separadas en las que desataniza no solo a la hoja de coca, sino a las plantas que tienen un potencial medicinal, que no están procesadas químicamente, las separa de las sustancias controladas que son drogas químicas. Que ahí hay una diferencia también, ¿no? Claro. Y es lo que siempre se dice, coca no es cocaína. La hoja de coca es una planta y la cocaína es una También hay droga una canción de química. Guara bien buena ahí. La hoja de coca no es cocaína. Exactamente. Bueno, y recomendando temas aquí. ese es el tema central de esto, es que la ley de sustancias controladas ya habla ya ahora de las drogas químicas. Y la ley de hoja de coca, ¿qué proponía? Primero, como tú dices, regular la cantidad de hectáreas de hoja de coca que se siembran para que no haya un exceso de hoja de coca. Identificar cuánto consume el país de hoja de coca, cuánto se exporta como hoja y ver de eso, si sobra algo, reducir las plantaciones de hoja de coca, porque son para el narcotráfico, ¿no? Y eso también habla de otra cosa que para mí es súper importante en el país, que es la investigación científica en torno a la hoja de coca. Claro. Porque esto de tener datos concretos de cuánto se produce, de cuánto se consume como hoja de coca, de cuánto es para el acuyicu, cuánto es para uso medicinal, etcétera, 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 también son datos que deberíamos tener desde siempre, Claro. pero que no teníamos. Y también habla de la investigación científica en torno a la hoja de coca. ¿Para qué? Para una industrialización también de la hoja de de la coca, hoja de de la coca. producción de la hoja de coca, Porque para más sabemos- control de que la producción más bien sirva para exportación, sirva para hacer conocer Para la hacer hoja fa- en sus distintas, para hacer fármacos. para hacer fármacos, pomadas, Porque- cosas que ya se hacen en el Chapare. Y no, además desde que hace se un sabe tiempo. que la hoja de coca puede ser un anestésico mucho más efectivo que la morfina para pacientes con cáncer, Ujú. ¿no? Y nosotros podríamos más bien producir estos fármacos de manera legal y regulada Claro. y venderlos al mundo y generar también dinero para Bolivia. Innovaciones tecnológicas, derechos de las innovaciones tecnológicas, industria propiamente nuestra, porque nos ha pasado, por ejemplo, con la quinoa, que es una cosa de nuestro país, de Perú y demás, que se la agarró Estados Unidos, se la agarraron las grandes empresas, las producen en masa, hacen mil cosas de la quinoa, porque nosotros en su tiempo no pudimos tener un desarrollo de la tecnología, de la industria con eso, y es justamente lo que deberíamos aprovechar con la coca, lo que se decía, como tú dices, en estas dos leyes. Entonces, esto es muy importante porque tocábamos el tema de la coca, no solo porque ha sido hace poco el Día Nacional de la Cuyico, que es antes de promulgar justamente estas dos leyes que tú decías, Evo Morales reivindica la coca como ancestral y hace este Día Nacional de la Cuyico con la ley, como el acuyico como... Que fue el 2016 que fue el 2016 con el acuyico como patrimonio. y el 2017 promulgan la ley de Esas- hoja de coca. Esas otras dos leyes. En la que anuncian la industrialización de la hoja de coca y comienzan la construcción de fábricas en las que se iba a hacer investigación científica y Sobre se iba a la hoja de empezar a coca. producir productos que no son droga, que son fármacos, pueden ser pomadas, pueden ser medicamentos en torno a la hoja de coca. Ahora aquí un dato curioso. Este año 2024, porque estas fábricas ya estaban, todas estas instituciones ya estaban construidas y estaban a punto de ser inauguradas antes del golpe de Estado, está entre todos los planes que tenían que, de empresas y demás, que tenían que inaugurarse después de la posesión de un siguiente mandato. Ujú. Y ahora no hemos visto nada de esto. Entonces, yo les voy a dar un dato curioso, pero después del corte, respecto a esto. Pero quiero que nos quedemos con esto de que ya estaban estas empresas productivas,
Ya estaban y aparte, listas. estas empresas, André, que ya estaban listas para industrializar la hoja de coca, hacer distintos fármacos con ella, son una iniciativa de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, que son una de las bases sociales más importantes del país. A los jailones no les gustará decirlo, pero gracias a las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, gracias a los cocaleros del país, es que se han logrado las mayores conquistas sociales en este país. En primer lugar, gracias a los cocaleros de este país, a las 6 federaciones, es que el MAS ha seguido en el poder, es que el MAS ha podido cambiar la constitución, es que somos Estado plurinacional, es que hemos podido conseguir cosas tan lindas como la ley 348, la nacionalización de los recursos naturales, es que la economía ha crecido tanto. Eso se lo debemos a estos movimientos sociales. Y si bien la derecha ahora quiere decirnos que los cocaleros son lo peor, que no sé qué, a ellos les debemos estos cambios. Obviamente junto con las Bartolinas, junto con los otros movimientos sociales, pero en gran parte a ellos también les debemos este canal Radio Causa Chuncoca. Y con esta reflexión nos vamos al corte y volvemos en un ratito. Estamos de vuelta en el último bloque de Matecito de Coca. El día de hoy que estábamos hablando de la hoja de coca, hemos hecho una pequeña revisión histórica de lo que representa y estábamos hablando también de cómo Evo Morales llegó en un momento a reivindicar la hoja de coca, a abolir la ley 1008, que era una ley de criminalización de la tenencia de hoja de coca, también a los productores, productoras de la hoja de coca se los criminalizaba. Era más que para criminalizar, para que Estados Unidos pudiera monopolizar el narcotráfico y asesinar a los indígenas. Y entonces estamos hablando también de que Evo Morales, gracias a Evo Morales él promulgó junto con el legislativo las 2 nuevas leyes, que eran la de sustancias controladas y la de hoja de coca, que proponía la investigación científica en torno a la hoja de coca, que proponía también un límite de hectáreas sembradas y cultivadas de hoja de coca en el suelo boliviano, y que también proponía la industrialización de la hoja de coca, ¿no? De producir realmente productos, fármacos, etcétera, a partir de la hoja de coca y generar ingresos para el país a partir de esta hoja. Y justo también el afán del gobierno de Evo con estas leyes no solo era, obviamente, votar a Estados Unidos, dejar de criminalizar el cultivo, sino realmente controlar qué estaba pasando y realmente controlar el narcotráfico. Porque como hablábamos con algún compañero, lo que decía Estados Unidos que eran cultivos de coca, en la mayoría de veces no eran, porque hacían como una foto satelital y solo veían cultivos, podían ser de naranjas, de peras, pero ellos decían, no, esto es el Chapala, entonces tiene que ser coca. Y decían que había unas hectáreas de cultivo que realmente no existían, pero eso era una excusa para entrar a estas zonas rurales, sobre todo a Chapare, y poder asesinar a la gente, poder hacer lo que quisieran. Y no teníamos datos reales, concretos y de confirmados. cuánta coca consumíamos, cuánta coca realmente producíamos y cuánta coca, porque cuando sabes cuánta produces y cuánta consumes, sabes cuánta se va al narcotráfico, porque no la consumes, no la exportas como coca, entonces se va al narcotráfico. Ese dato es primordial para saber, para realmente controlar el narcotráfico y saber cuántas hectáreas tienes que erradicar, cuántas tienes que mantener, cuántas tienes que controlar. Pero bueno, eso todo lo hace el gobierno de Evo Morales, comienza ya desde el principio y como el 2017 ya comienza la construcción de estas empresas productivas. Claro, y desde casi comenzar el gobierno, empieza esta investigación respecto a cuántas hectáreas existen, para qué se usan y demás, y empieza el real control del narcotráfico. Pero aquí hay un tema. ¿Por qué se sigue y por qué se ha seguido, digamos, atacando? Porque no ha cambiado, o sea, hay un estigma aún de la derecha del país
de decir, no, el Evo es el demonio porque el Evo tiene sus bases en el Chapare y el Chapare es como el infierno de Bolivia donde solo hay narcotráfico y todos son unos narcotraficantes y ese estigma es terrible. Pero ¿por qué se sigue manteniendo? Se sigue manteniendo, ya lo habíamos explicado, por temas racistas y por temas de intereses de la derecha de querer asesinar y tener justificaciones para asesinar a esa gente, como ha pasado en el 2019 con la masacre de Sacaba, que es en el Chapare justamente, y que no por nada se ha dado ahí. Y justamente es importante mencionar que las 6 federaciones del trópico, el movimiento cocalero de Cochabamba, la base de Evo Morales, o como le gusta decir a la derecha porque tiene miedo, su bastión, es una parte del pueblo boliviano muy organizada a la que realmente le debemos muchas conquistas populares. No solo le debemos que el Evo haya podido hacer todos esos cambios, le debemos la Constitución y 1000 conquistas, pero justamente por eso es por lo que se sigue atacando al Chapare, con la excusa de que no, aquí hay narcotráfico. Y a mí lo que me preocupa no es que la derecha siempre ha estado atacando al Chapare y al Evo y diciéndole narcoestado, aunque ellos fueron siempre narcoestado. Pero lo que me preocupa es que ahora Luis Arce y su gobierno tienen el mismo discurso contra el Chapare. Y aparte... quiero que escuchemos, luego lo comentamos, antes de anticipar, una parte del discurso de Luis Arce el Día Nacional de la Cuyico hace unos días. Donde hace un anuncio. Donde hace una serie de estupideces, pero vamos a escuchar solo un fragmentito. Pero evidentemente, hermanos, hay todavía mucho más por hacer. Nosotros, en la lógica de la industrialización, en la lógica de dar sostenibilidad a nuestros hermanos productores de la hoja de coca, y en diálogos que hemos sostenido, no solamente con los hermanos de COFECAI, sino con nuestro Ministerio de Desarrollo Productivo, estamos avanzando para la conformación de un centro de investigación y de industrialización de la hoja de coca en los yungas de la ciudad, del departamento de La Paz. Tan apetecida la coca paceña, como la denominan siempre, cuando estamos en Yacuiba, hay letreros en las calles que dice: se vende hoja de coca paceña. Nos vamos al norte del país y en Cobija se comercializa la hoja de coca paceña, que es la hoja de coca de nuestros hermanos de los yungas. Y por supuesto, la calidad es muy importante y queremos nosotros entrar a la industrialización, a darle un valor agregado a esa hoja de coca de los yungas para que pueda consumirse en todo el país, para que pueda aculicarse en todo el país, e inclusive con esto de la desclasificación que mencionábamos, Escucha. Producto de exportación, hermanas, nuestros hermanos de los yungas que nos acompañan hoy. Bueno, luego sigue, pero para mí lo importante, dentro de todo este largo discurso, como los largos discursos de Luis Arce, que mitad del discurso saluda a toda la gente, él solo se refiere a mejorar las condiciones de la producción de hoja de coca en La Paz, a ayudar a la producción de hoja de coca. Aparte dice estupideces, y los mismos titulares de Bolivia TV dicen: por la liberación del consumo, para el consumo libre de hoja de coca. Consumo y venta libre de hoja de coca. Como si no fuera libre que hoy yo vaya, me compre una bolsa de hojas. Aquí las tenemos, nuestras hojas de coca, y las acullique. Además, no se ha enterado al parecer Luis Arce de que es libre. Yo aquí lo que resalto es el hecho de que se atribuye, porque él dice: nos hemos reunido con los productores de hoja de coca y producto de esas reuniones hemos decidido industrializar y que van a empezar la construcción de una empresa para industrializar, de una empresa productiva en el marco de su gobierno, de la industrialización. Pero señor,
hay una ley promulgada en 2017 donde ya se planteó esto, que usted no ha ejecutado hasta la fecha. O sea, lleva 3 años de gobierno y recién se ha enterado que tenía que haber ejecutado esto porque ya estaba, y en realidad las empresas productivas ya estaban en planos, ya estaba el presupuesto asignado, ya estaban listas para entrar en funcionamiento. No, y aquí, ¿cuál es? Aparte del tema de su mentira, de que él está haciendo estas cosas que ya las había Que hecho no es el su Evo, idea. que ni es su idea, ya las había hecho el Evo. ¿Cuál es el tema? El tema es que está en el camuflado, pero en el mismo discurso que la derecha, que Estados Unidos, que todas las dictaduras, de criminalizar al Chapare. Porque toda su gente está diciendo y están apoyando intervenciones militares al Chapare. Porque no es casualidad que justo su gran partido aliado, Comunidad Ciudadana, el pelotudo del Beto Astorga, haya salido justamente en estos días a decir y a pedir que se militarice el Chapare. ¿Qué derecho tiene un ciudadano encima tan pelotudo como Beto Astorga que de pedir que se militarice una zona? No tiene ningún puto derecho de pedir. Yo pediré que se militarice la zona sur de La Paz porque hay mucho pelotudo. No lo puedo hacer, ¿me entiendes? Porque eso es dictadura. Pero esto tiene una razón geopolítica y tiene la razón de que realmente quien está gobernando el país no es Luis Arce, es Estados Unidos, porque Estados Unidos es quien desde siempre tiene intenciones de acabar no solo con los indígenas del país, sino sobre todo con el movimiento cocalero del trópico, con las 6 federaciones del trópico, porque ese movimiento es el que mantiene la democracia en Bolivia. Y es el que los ha expulsado del país. Exactamente, ese movimiento no hay que taparnos los ojos y hay que ver realmente la mucha importancia que tienen las 6 federaciones del trópico para mantener nuestra democracia. Si no hubieran 6 federaciones del trópico, tendríamos muy difícil mantener la democracia, evitar las masacres y evitar todo esto. Por algo es, pues, como lo llaman ellos con mucho miedo, el bastión de Evo Morales. Porque son bases que realmente durante décadas han sobrevivido y han luchado contra la ocupación de Estados Unidos en Bolivia. Entonces, Luis Arce lo que quiere con esto de decir vamos a fomentar la coca de La Paz y coca de La Paz y coca de La Paz. No tengo nada contra la coca de La Paz, es bueno que se produzca coca en La Paz. Yo soy paceña, estoy muy feliz de que se produzca coca de La Paz y que tenga buena calidad y todo. Pero no es a lo que está yendo Luis Arce. Luis Arce quiere, digamos, hacer una suerte de planteamiento de que la coca de La Paz es la coca buena y la coca del Chapare es la coca del narcotráfico y la coca mala. Es lo que la derecha ha estado intentando hacer desde... No te estoy hablando solo del Gonzalo Sánchez de Lozada, veíamos a Banzer, Tuto Quiroga como su buen vicepresidente y cachorro también. Y ese tiene un fin, no es porque no les guste la coca, ¿sabes? Es porque realmente quieren acabar con ese movimiento cocalero del Chapare, que es lo que ellos saben que no va a dejar que se sigan robando los recursos del país y que sigan violando nuestros derechos humanos. Para mí eso es muy fundamental. ¿Por qué el Congreso del MAS se ha hecho en la Ocaña, se ha hecho en el Chapare? Porque el Chapare tiene la mayor organización sindical, la mayor disciplina y tiene la mayor potencia. ¿Por qué la masacre de Sacaba ha sido en Sacaba? Porque el Chapare responde con organización y no te estoy hablando nada más de los cocaleros que son productores que tienen sus plantaciones. Los vecinos del Chapare, yo cuando estuve en el Congreso, por ejemplo, me estaba quedando en Chinaota, que es ahí un poco antes de la Ocaña, y las señoras que estaban en los hoteles, que tienen casas por ahí, todas me decían, ay no, en el golpe de estado hemos salido todas de nuestras casas cuando nos hemos enterado que el Evo esté aquí y hemos bloqueado todo para que no puedan venir a matarlo. Las vecinas, los vecinos del Chapare. Y recordemos también que la causa Chuncoca, que es esta radio en la que estamos en este momento, ha sido una radio que ha logrado resistir también al golpe de estado. Y una de las pocas que ha habido informar lo que ha habido una pasando, instrucción, ¿no?, de Yanine Áñez de desinformar a la población, de manipular a la población mediáticamente y de destruir todas las radios comunitarias, todas las radios, las RPOs, las radios originarias campesinas, que se habían fortalecido más bien en la gestión de Evo Morales
y han logrado desmantelar un montón de radios. Comunitarios. Y la primera instrucción que tenían era irse a la causa Chuncoca y Claro. desmantelar esa. Y más bien ha sido en el golpe de Estado que la causa Chuncoca ha adquirido mucha mayor relevancia, porque era la única que estaba ahí informando en tiempo real, diciendo qué es lo que estaba pasando, dando la cobertura que los otros medios de comunicación. Medios de comunicación, entre comillas, porque realmente son? son medios de desinformación. Claro, que todos los canales de televisión, etcétera, no estaban informados. Claro, mientras mataban a la gente en Sencata, mientras mataban a la gente en Sacaba, mientras torturaban a gente, Unite, Red Uno, todos los demás medios, Fides y demás decían, ay, todo está perfecto, que el Evo se No, fue, se están que matando no sé entre qué, ellos. se están matando entre ellos, cosa que obviamente sabemos que es una estupidez, pero esos medios tan grandes que se creen tan buenos estaban diciendo eso, mientras la causa Chuncoca, que se logró mantener porque está en el Chapare su sede, y porque ahí, como te digo, existe esta organización de un pueblo muy consciente. No estamos hablando solo de los que, como te digo, tienen cultivos de coca, sino estamos hablando de esa parte del departamento Los de productores de Cochabamba, que es frutas. exactamente, muchos productores y gente que ni siquiera trabaja en la producción, que como te digo, trabaja en hoteles o mil cosas, pero tiene esa conciencia popular que también les ha dado el ser tan abusados por la DEA durante décadas. Y acordémonos también que durante la pandemia del COVID no había medicamentos, Bolivia estaba en dictadura y ha sido a través también de Andrónico Rodríguez que las federaciones del trópico y la gente del Chapare ha mandado camiones con frutas al altiplano, porque en el altiplano no había, Me acuerdo, sí. porque no tenían producción, y el altiplano más bien mandó plantas medicinales al Chapare, y ha habido esta cooperación también entre pueblos, ¿no? Que es importante recordarla porque creo que es más bien nuestra tradición ancestral de cooperación de los pueblos y de mantenernos también unidos y apoyarnos entre nosotros para poder salir de una situación de crisis. Y claro, también el componente del Chapare es que es una mezcla de mucha migración. También hay mucha gente que, como el Evo, justamente ha migrado desde otros lugares del país, desde el altiplano, al Chapare para, muchos temas económicos, frutas, coca y demás. Porque también históricamente en Bolivia se ha siempre desfavorecido a los pueblos andinos, a los pueblos aymaras, porque ellos son siempre los más combativos, los más organizados. En el tiempo de Banzer, por algo Santa Cruz ha crecido tanto, es justamente por este intento de al oriente del país favorecerlo, no todo al oriente, no les interesa un carajo ni Beni ni Pando, pero a Santa Cruz y desfavorecer a los pueblos andinos. Pero por eso nos ha parecido importante trabajar, hablar del tema de la coca, no solo por conocer cuál es la importancia simbólica, histórica de la coca en el país, que ha sido la mayor justificación para asesinar indígenas, decirles salvajes, decirles todo, y que lo sigue teniendo mucha gente, muchos pititas y mucha gente aún en su... Porque los comentarios de la gente, aún hoy en día, que desconoce esta historia que estábamos hablando, André, a mí me parecen terribles. Son el espejo de los pelotudos de Comunidad Ciudadana que se ponen a pedir que se militarice el Chapare, que creen que todo ahí es narcotráfico. Los invito a que vayan al Chapare, a que paseen, a que conozcan a su gente. De verdad es la gente más generosa y más buena gente casi que he conocido. Pero Luis Arce, la derecha, quieren acabar con el Chapare, no porque les interese el narcotráfico, porque ellos, Luis Arce, tiene narcovínculos hasta las orejas, sino porque les interesa que Estados Unidos vuelva a entrar al país. Y con Así de ese claro. saludo hacia el pueblo del Chapare, que esperamos que sigan ahí sigan con tranquilos esta- y no los vayan a molestar. con esta tradición de lucha, nos despedimos por el día de hoy. Soy Andrea Morales Yo soy Kiara San Pablo. y esto ha sido Matecito de Coca. Matecito de coca.